Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. El texto que leemos el día de hoy presenta dos ideas. La primera, pues, la hemos tocado ya en otros momentos. Es el anuncio que hace Jesús de su muerte, de esta situación, pues, difícil, ¿verdad?, pero que no terminará en la muerte, sino que resucitará. Aún así, pues todo esto para los discípulos, pues resulta incomprensible el tema de la resurrección. Lo único que entienden bien, pues es de que lo van a matar, ¿no? Entonces, bueno, quisiera dejar ese texto para otro momento y centrarnos un poquito más en el texto que sigue, que tiene que ver con el impuesto que se paga al templo. Este impuesto eran dos moneditas, ¿verdad?, que se pagaban, que era más o menos como medio shekel. Eran unas moneditas griegas, las dracmas, eran 2 dracmas las que se tenían que pagar, eran unas moneditas pequeñitas de plata que se pagaban como pues un impuesto, que no tiene la misma connotación que el impuesto que se pagaría al gobierno. En este caso, pues generalmente eran propuestos los impuestos por los conquistadores, era con lo que se sostenían pues los ejércitos, etc. Al mismo tiempo, pues los reyes también imponían algún impuesto, como es en nuestros casos, ¿verdad? Siempre ha sido así, porque es la forma como se tienen los servicios públicos. El impuesto del templo era diferente, era como no era una ofrenda, no era como las ofrendas, ni era como las primicias, ni era como todos estos elementos que tienen que ver con la relación de la riqueza, pobreza de la persona. O sea, si una persona había levantado una gran cosecha, pues el 10% de esa cosecha era para el Señor, que finalmente pues es para el templo. De ahí comen y viven los sacerdotes, de ahí se daba también para los sacrificios, en fin. Este era realmente un impuesto, aunque no era completamente taxativo, es decir, no era completamente obligatorio, ¿verdad?, pero pues sí, había que pagarlo, por eso se le decía el impuesto del templo. Y consistía, si era uno pobre o si era rico, consistía siempre en 2 moneditas de plata, que eran 2 dracmas. En este tema llama la atención el milagro de Jesús, por un lado,
que suple, ¿verdad?, a través de su acción, de la acción divina, para pagar hasta el impuesto del templo, ¿verdad? Y hace más evidente el tema el que la moneda esté en la boca y que lo tenga que sacar pues con un anzuelo. O sea, al meter el anzuelo o al comerse el anzuelo, el pez, pues obviamente la moneda se perdería, ¿no? Pero sin embargo, pues esto, por un lado, nos presenta la realeza de Cristo. O sea, Jesús con estas palabras dice: yo soy el Hijo del Rey, yo estoy exento. Pero hagamos las cosas, estoy aquí en la tierra, estoy sujeto como judío también a esta imposición, ¿sí? Aunque soy el Hijo del Rey, pero en esta etapa de mi eternidad, digámoslo así, aquí entre nosotros, pues hay que cumplir con todas las obligaciones. Entonces, dos enseñanzas pueden quedarnos de aquí. La primera, estamos sujetos a todas las exigencias humanas, religiosas y civiles. A nadie pues le encanta mucho el tema de pagar el impuesto, pero principalmente porque no le vemos uso. Pero si nosotros no pagáramos impuestos, amén de que aquí en México y en muchos países, especialmente los latinos y en Italia, en fin, hay una gran corrupción en el gobierno y gran parte de nuestros impuestos sabemos que van a dar a las bolsas de los políticos, pues aún así, si no hubiera impuestos, pues no habría carreteras, no habría muchos de los servicios que hoy nosotros recibimos, ¿sí?, escuelas, etc. Es verdad que si todo el impuesto se aplicara a lo que debe, pues tendríamos otro tipo de escuelas, tendríamos otro tipo de calles, en fin, tendríamos otro tipo de servicios municipales y gubernamentales, pero los tenemos. Si no los pagamos, aunque nos duela, o sea, nos duele porque no vemos el beneficio, pero nadie, ninguna nación puede vivir sin impuestos, ¿verdad? Lo mismo ocurre desde el punto de vista religioso, que esto no existe ya hoy como tal en nuestra iglesia, no hay un impuesto, sino tiene que ver con el diezmo. Hemos caído ya más bien en un impuesto con la forma en que ahora se cobra el diezmo, porque finalmente pues va a ser un día de sueldo como una especie de impuesto. Ya no tiene que ver con el 10%, ¿sí?, sino ahora caímos con un impuesto que es un día de salario. Lo que ganes, pues ese es el impuesto, eso es lo que tú tienes que dar a la iglesia para todo lo que la iglesia necesita, ¿no? Para eso, para lo que nos da, para lo que damos a la iglesia y para lo que damos al gobierno, Dios provee. Dios provee para los impuestos, Dios provee para nuestras ofrendas a la iglesia. Dios es un Dios provisor que, como nos presenta el texto de hoy, llegado el momento, hasta un milagro hace para que no dejemos nosotros de cumplir con nuestras obligaciones. Tendemos a separar lo que es la iglesia de lo que son nuestras obligaciones civiles. Y Jesús nos muestra que Él cumple ambas, cumple el pagar el impuesto al César, recordarán el texto aquel, ¿verdad? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, paga el impuesto al César y paga el impuesto también para la iglesia, para el templo. Tengamos confianza en el Señor y sí, pues pidamos que nuestros impuestos se usen correctamente. Seguramente que en el tiempo, pues también parte de ese impuesto no se usaba, ¿verdad? Ahí está la debilidad humana que, viendo el asunto económico, pues busca aprovecharse de él
para su beneficio personal. Oremos para que esto pues se minimice. Creo que el pecado pues siempre existirá, por eso está el mandamiento de no robarás, ¿verdad? ¿Y qué roban? Pues depende de dónde estés, ¿verdad? El que está en la iglesia quiere robar de la iglesia, el que está en el gobierno pues quiere robarle al gobierno, el que está en una empresa pues quiere robarle a la empresa, en fin. O sea, esto creo que será inevitable porque tiene que ver con la naturaleza humana. Pero aún así, tengamos confianza en el Señor. Y si hay que pagar nuestro impuesto a la iglesia, paguémoslo con alegría. Si hay que pagar nuestro impuesto al gobierno, hagámoslo igual. El Señor finalmente es el que conoce qué se hace con lo que se entrega. Cuando dice el Señor, si alguien te pide, dale, pues dale, ¿verdad? No sabe si lo va a usar para la droga. Esa gente que nos pide dinero en los semáforos, ¿verdad? En alguna de estas partes, pues tú no sabes para qué lo va a usar. Y no por eso no debemos darle. Dios, que conoce su corazón, pues sabrá cuando a veces vienen aquí, sobre todo cuando piden alguna cantidad importante para medicinas o alguna otra cosa. Trato en la medida de lo posible de que el dinero, pues, tener un poquito de control, ¿verdad? ¿Quieres medicinas? Bueno, déjate compro la medicina. ¿Quieres algo para tu casa? Déjate lo compro. En fin, no darles directamente así el dinero, pero a veces, pues, hay que darlo, ¿no? Entonces yo le digo, nada más ten en cuenta que este es dinero de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Úsalo correctamente, porque de él Dios te pedirá siempre cuentas. Entonces, así también no nos detengamos con estas cosas, ¿verdad? Porque esto agüita nuestro corazón. Jesús no se preocupa, yo no tendría ni por qué pagarlo, pero no escandalicemos a la gente. No tenemos dinero, no te preocupes, ve al mar, echa tu anzuelo, el primer pez que pique lo sacas, le abres la boca y ahí va a haber una moneda de plata que era el equivalente a 4 shekels, ¿verdad? A un shekel, que era medio shekel para cada uno, o sea, dos dracmas, medio shekel, entonces una monedita de plata, pues de ahí sacas y pagas para ti y para mí. Pues alcanzó para todos. Entonces, yo creo que por un lado está el tema de que se presenta realmente como el rey, pero por otro lado nos dice, no tengan miedo, ¿sí? Vivan con confianza, ¿sí? Yo soy un Dios providente. No tengamos pues temor de eso y dejemos a Dios pues completamente nuestra economía y Dios la sostendrá. Te pedimos, Señor, que en medio de toda esta economía difícil que hoy vivimos, podamos tener esta gran confianza de que si nosotros hacemos nuestra parte, tú proveerás lo necesario para nuestras vidas. Que no nos preocupemos de tantas cosas que hoy nos afligen, que tengamos más confianza en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a tener la seguridad de que tú velas por nosotros y de esa forma poder poner completamente la economía de nuestras casas en tus manos. Nadie mejor que tú la podrá llevar adelante. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.